Muy buenas tardes a todos en esta tercera edición de esta aventura conjunta entre SADE y el Centro de SADEC-POL, liderado por Tony Roldán y la Fundación Felipe González, que le hemos llamado CAVA porque no sé si ustedes lo saben, pero CAVA es una planta que reduce la ansiedad y nos parecía que era muy adiente llamarle así a un grupo de reflexión, porque lo que necesitan seguramente nuestras sociedades es reflexiones más pausadas, menos ansiosas y que nos hagan vivir la vida de manera menos hiperventilada, si es posible. Hoy tenemos con nosotros a un economista argentino, Carlos Scartaccini. Lo pronuncio, creo, en versión argentina. Me ha enseñado él hace pocos minutos y si no, ya le pido disculpas de antemano. Que lidera un grupo en el BID de economía del comportamiento, ¿no? Un tema sobre el que tendríamos que fijarnos mucho más cuando diseñamos y ajustamos políticas públicas. Nos va a hablar, y ahora Tony nos lo explicará un poco mejor, nos va a hablar de la confianza, que es algo que no se mide, pero que cuando no está lo notamos porque tiene consecuencias graves en términos de crecimiento y de cohesión social, ¿no? Y es un tema clave en todas las economías y todas las sociedades de nuestro entorno, pero especialmente significativo en América Latina, que es donde queremos centrar la charla de hoy. Y yo, sin más, Tony, si te parece, te doy la palabra para que nos puedas introducir un poco más el tema. Muchas gracias, Rocío, y bienvenidos a todos los que os habéis conectado en LinkedIn y en YouTube. Un placer estar otra vez en el grupo CAVA y con tan buenos invitados hoy. Además de Carlos, tenemos a Ramón Jáuregui, que es presidente de la Fundación Eurocámara, tenemos de Euroamérica, tenemos a José Juan Ruiz, que es presidente del Real Instituto Elcano, y tenemos a Felipe González con nosotros. Así que esperamos que sea una conversación muy interesante. Sobre la temática, básicamente, Carlos ha publicado un libro con el BID fantástico que se llama Confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe, y de eso es de lo que nos va a hablar ahora. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar después de la carrera sobre economía política y demás, recuerdo haber leído a Robert Putnam, que es un sociólogo de la Universidad de Harvard, que había publicado creo que en el 95 un libro que se llamaba Bowling Alone, The Declining Social Capital in America, o es como ir a los bolos solo, el declive del capital social en Estados Unidos. Y la tesis central del libro era que poco a poco la confianza y el capital social se había ido deteriorando en Estados Unidos. Y el símbolo o el medidor o la variable que utilizaba para medir eso era que cada vez había menos personas que iban juntas y hacían ligas de bolos y iban más solas a los bolos, ¿no? Y entonces, después de eso han habido cientos de papeles que Carlos conoce mucho mejor que yo y de investigaciones que tratan de entender la importancia de la confianza interpersonal, la confianza en las instituciones, la confianza entre empresas, como clave, como ingrediente necesario para el funcionamiento de la economía, para la confianza social, para el funcionamiento del propio estado de bienestar, que funciona un poco como en equilibrios múltiples, ¿no? En el que tienes, si tienes confianza y, pues, por ejemplo, la gente paga impuestos, entonces tienes más dinero para gastar en servicios y mejorar tus servicios, entonces los servicios son mejores, la gente tiene más confianza y así funciona. Pero también pasa al revés y cuando estás en el mal equilibrio y hay, digamos, mucho free rider y personas que piensan que los demás van a comportarse con comportamientos oportunistas, entonces también lo hacen ellos. Entonces es muy difícil salir de ese, digamos, trap, ¿no? En todo caso, no me quiero enrollar más. Yo creo que hay tres temas leyendo el libro que son claves y ahora, Carlos, nos cuentas un poco. Una es por qué la confianza es clave o es determinante para el desarrollo económico. Otra pregunta central es cómo está la situación de la confianza en América Latina, que es de lo que va el libro, y en el Caribe. Y la tercera yo diría que es cómo salir de ese mal equilibrio y qué políticas, que es probablemente lo más difícil, se pueden implementar para tratar de salir. Así que sin más, te dejo la palabra. Muchas gracias, Carlos, de nuevo. Es un placer para nosotros tenerte con nosotros. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Rocío. El placer es todo mío. Muchas gracias a todas las instituciones que se han sumado hoy, a ESADE, al Instituto Elcano, a la Fundación Felipe González.
a los comentaristas que van a estar discutiendo esto y probablemente diciendo cosas aún más interesantes que las que pueda contarle yo y a toda la audiencia. Así que soy un eterno agradecido por esta oportunidad. Déjenme que les cuente un poquito, que continúe lo que comentaba Tony recién. Claramente, Putnam es una gran influencia en lo que hemos hecho y podemos irnos más atrás. Alexis de Tocqueville, ya en el siglo XIX, cuando pensaba en la organización de las sociedades y pensaba en los Estados Unidos, ya pensaba en el rol que tenía la confianza, la cohesión social en el funcionamiento de las sociedades. El argumento que les vamos a hacer en este libro, que les voy a hacer en esta presentación, es que la confianza está en el centro, tiene que estar en el centro de las discusiones, porque al final del día, sin confianza no tenemos cohesión social, y sin cohesión social y sin confianza no tenemos crecimiento, que es una de las grandes deudas que tiene América Latina y el Caribe. Una cosa que es importante acerca de este libro, creo yo, es que traspasa fronteras, y el problema de la confianza no es solo en América Latina y el Caribe. Rápidamente, ¿qué entendemos por confianza? ¿Cuál es el eje del libro? Es que la confianza se refiere a la creencia de que los demás no actuarán de manera oportunista. Esta es la definición que me gustaría que todos se lleven. Y cuando hablamos de los otros, estamos hablando de las personas, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de los gobiernos, que no harán promesas que no pueden cumplir, que no incumplirán promesas que pueden cumplir y que no violarán normas para aprovecharse de quienes las respetan. Esta es una definición sencilla, pero es una definición que van a pensar, si la piensan un poquito, van a ver que engloba muchos de los temas que nos encontramos en la vida diaria, en la interacción con otro individuo, en la interacción con una empresa y con la interacción con un gobierno. Cuando hay una persona que lamentablemente no cumple o lamentablemente actúa de manera oportunista con nosotros, como nos roba o no cumple la promesa, no vamos a tener confianza. Cuando una empresa que nos ofrece un servicio nos cobra de más, claramente eso va a minar la confianza. Y cuando el gobierno hace un montón de promesas que no puede llevar adelante, eso va a minar la confianza que tenemos en el gobierno. Lamentablemente, América Latina y el Caribe está en una situación tremenda en términos de confianza. Esta es, por ejemplo, la confianza interpersonal. Si confiamos en otros, solamente 1 de cada 10 latinoamericanos confía en otros individuos. Es mucho mayor en la OCDE. España se encuentra básicamente igual que el promedio, donde son 4 de cada 10 los que confían en otros individuos. Una cosa que es importante es que la situación es preocupante hoy, pero lo ha sido a lo largo de la historia. Como verán en la línea amarilla, Latinoamérica es una de las regiones con peores niveles de confianza y eso ha sido a lo largo del tiempo y lamentablemente cayendo, mientras que, por ejemplo, la OCDE se ha recuperado y ha vuelto a sus niveles de confianza más tradicionales. Esta falta de confianza entre nosotros también se ve en la falta de confianza en los gobiernos, donde nuevamente América Latina y el Caribe es una de las regiones que menos confía. Con esta variable uno ve que menos de 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños confía en su gobierno, confía que el gobierno va a cumplir con sus promesas, confía que el gobierno va a darle lo que ha prometido. Nuevamente, esto es mayor en muchos países. Lamentablemente hay varios países de la OCDE que hacen que el promedio de la región en su conjunto caiga, pero claramente en los países más desarrollados esta confianza es mucho mayor. Un tema central a este libro que les quiero hacer llegar en estos pocos minutos que tengo acá es que siempre hemos pensado en la confianza interpersonal. Lo hacía Putnam, pensaba en la confianza interpersonal como algo en sí mismo que teníamos que mejorar. Muchos hemos hablado sobre la confianza en el gobierno, también como un problema. Nunca hemos visto la relación que hay entre estos niveles de confianza. Y una cosa importante que sale del libro es que las dos están muy interrelacionadas y que no podemos mejorar una si no mejoramos la otra. ¿Qué significa esto? Si yo no confío en el gobierno, si yo no confío que el gobierno me va a cuidar de conductas oportunistas de otros, de empresas, que hay un sistema regulatorio fuerte, que hay un sistema judicial y de seguridad fuerte, es muy difícil que yo confíe en otros. Es muy difícil que yo confíe que otros no van a tomar una actitud oportunista cuando no hay costo por hacerlo. Con lo cual, si no confío en el gobierno, no voy a confiar en otras personas. Pero si no confío en los otros, tampoco puedo confiar en el gobierno, porque para confiar en el gobierno, yo tengo que estar seguro que aquellos que están en el gobierno van a pagar un precio cuando tienen actitudes oportunistas conmigo. Y eso solo puede ocurrir si nos juntamos como sociedad y cada uno pone su granito de arena y olvida los beneficios personales en pos del bien común.
Entonces, las dos están muy relacionadas y es importante que tengamos en cuenta esta relación y que tenemos que trabajar en ambos pilares al mismo tiempo, en América Latina y en el resto del Caribe. Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué la confianza es baja, por qué es que esta situación de América Latina y el Caribe es tan particular. Y es importante que entendamos, de nuevo, y esto va al core, al mensaje central del libro, que las actitudes oportunistas surgen cuando se dan dos características fundamentales, que son la asimetría de información y las asimetrías de poder. Es decir, alguien puede tomar una actitud oportunista conmigo cuando la información es escasa, cuando yo no puedo distinguir si la otra persona está teniendo una mala acción o no conmigo. El ejemplo más tradicional, por ejemplo, es el vendedor de carros usados, ¿no? Donde el vendedor sabe el estado del carro y yo no lo sé. Dado que él conoce el estado del carro, él puede tener una actitud oportunista conmigo y yo no puedo hacer nada. Entonces, ahí es donde se da la posibilidad de una actitud oportunista y que yo no confíe. Pero la otra es, de nuevo, es la simetría de poder. Cuando no hay castigo por los comportamientos no fiables. Bueno, lamentablemente en América Latina y el Caribe somos una región donde estas dos asimetrías son extremadamente fuertes, donde no hay información, donde la información es escasa y donde, aun cuando tenemos información de que otro no se comporta adecuadamente, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Podemos hablar del origen, podemos hablar de la historia, podemos hablar de la cultura, la familia, podemos hablar lamentablemente del colonialismo. Hay raíces históricas de por qué América Latina y el Caribe está en la situación que está, pero también hay razones de que no hemos sabido adecuar las instituciones y el funcionamiento de las sociedades para que eso cambie. Como preguntaba Tony, ¿por qué es importante la confianza? Bueno, la confianza es importantísimo para aumentar el crecimiento. Acá esta primera relación entre confianza y crecimiento, ya Francis Fukuyama hace unos 10 años, 15 años hablaba de esto, decía que la desconfianza es un impuesto al desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando no hay confianza, todos los costos de transacción en la economía aumentan. Ahora me tengo que cuidar más, tengo que hacer contratos más complicados, no contrato empleados, no crezco como empresa porque desconfío de delegar. Entonces hay un costo muy alto. Pero al mismo tiempo hay una relación de la confianza con el crecimiento indirecta que va a través de la ciudadanía. Para que haya ciudadanía, tenemos entre todos, a veces, dejar un poquito de lado nuestro interés personal en pos del bien común. Significa estar en la comunidad, significa no tirar basura, significa reciclar aun cuando otros quizás no lo hacen. O sea, implica no aprovecharse y cumplir promesas. Y solamente si tenemos una ciudadanía fuerte es que vamos a tener bienes públicos e instituciones fuertes, necesariamente. Si yo no confío en otros, lamentablemente lo que le voy a pedir al Estado es altas regulaciones. No le voy a pedir mejores bienes públicos. Le voy a pedir beneficios personales y no bienes públicos. Y así puedo hablar por horas sobre esto. Entonces, nuevamente, sin confianza no tenemos crecimiento, pero sin confianza no tenemos sociedades fuertes, no tenemos cohesión social, no tenemos ciudadanía y sin ciudadanía no vamos a tener las instituciones que nos llevan al crecimiento. Entonces, para resumir lo que desarrollamos en varios capítulos del libro, solo con mayor confianza y ciudadanía vamos a tener pymes más productivas, vamos a tener menos informalidad, vamos a tener más inversión, más innovación, mayor participación en cadenas globales de valor y más estabilidad política y menos populismo. Para los que conocen Latinoamérica saben que lamentablemente estas cosas no se están dando. No crecemos porque no tenemos inversión, tenemos alta informalidad, no tenemos innovación. Pero hay muchas oportunidades. Estamos trabajando desde el BID en la visión 2025 para un crecimiento sostenible e inclusivo. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cuál es la estrategia de confianza y ciudadanía? Para responder a la última pregunta que hacía Tony, es principalmente poner a la confianza como un objetivo de política pública. Los políticos, los hacedores de política tienen que entender que invertir en confianza paga. Invertir en confianza es lo que va a hacer que luego logremos todos esos otros objetivos de política pública que queremos. Lamentablemente no hemos tenido a la confianza en el centro de la agenda, ha sido siempre un subproducto y lamentablemente muchas veces hemos tratado de alcanzar objetivos de política pública destruyendo la confianza que luego destruyen nuestra capacidad
de alcanzar esos mismos objetivos. ¿Qué necesitamos? Básicamente, reformas que informan, reformas que proveen información y reformas que fortalezcan las instituciones, reformas que empoderen a la población. Voy a dejar acá, hay un gran listado, nuevamente tenemos varios capítulos que tratan esto en el libro, de cómo la región cuenta con las herramientas, cuenta con las oportunidades para cerrar esta brecha de confianza y ciudadanía. Pero es importantísimo entender que para que esto ocurra nuevamente, tiene que haber campeones que lleven adelante esta agenda. Tenemos que entre todos entender que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Así que dejo por este momento y los invito a todos a descargar el informe completo en la página del BID, donde lo que pueden ver ahí en el link. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Fantástica presentación y gracias por tratar de acotar en el tiempo. Hay un millón de temas que estoy seguro que te hubiera gustado tratar. Ojalá tengamos tiempo ahora. Le voy a dar, para no perder más tiempo, la palabra al presidente González, que de hecho acaba de llegar de América Latina y probablemente tendrá muchas cosas que contar y que opinar sobre la situación de la ciudadanía y los cambios políticos que están sucediendo allá. Adelante, presidente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la claridad y porque vas directo al meollo del problema. Efectivamente, vengo de América Latina y viajo al continente desde hace 50 años, de los 60 de política activa que llevo, ¿no? Tiene muchas implicaciones lo que dice, es muy interesante, oyéndote, como es natural, por razones incluso biológicas. Me retrotrae a momentos históricos bien importantes. Ponías el ejemplo del vendedor de coches usados y me recuerda el debate entre Helmut Schmidt y Helmut Kohl en las elecciones que ganó Kohl y que después se llevó 16 años en el poder. Y uno de los puntos claves de la elección de Kohl es que Helmut Schmidt, probablemente uno de los tipos más capaces desde el punto de vista económico, se decía el hombre más respetado y menos querido de Alemania, menospreciando a Helmut Kohl, dijo, bueno, no está mal, el aspirante Kohl no está mal, pero ustedes le comprarían un coche usado, está bien para que ustedes le compren un coche usado. O sea, disminuía fundamentalmente su capacidad, pero le abrió la brecha de la confianza porque la respuesta de Kohl fue tremenda. Si tuvieran que comprar un coche usado, me lo comprarían a mí o a Helmut Schmidt. Y en ese capítulo de vender coches usados arrasó. Era un problema estrictamente de confianza humana, de confianza personal, no de confianza ni siquiera en la capacidad, que la de Helmut Schmidt estaba súper probada en Alemania y en el mundo entero. Pero él tenía la arrogancia, además, de ser un tipo muy capaz. Bueno, y me sugieren tantas cosas tu presentación y desde luego el informe que no sé si me voy a concentrar, pero diré algunas cosas. Vamos a ver. Y me refiero sobre todo a la política, ¿no? Que quizás sea más útil por mi parte. En realidad, los responsables políticos, los responsables gubernamentales, son fundamentalmente proveedores de confianza, proveedores de seguridad, diría, más de seguridad más que de confianza. Y es verdad que hacen promesas. Y el problema es cómo se formulan esas promesas, compromisos con la sociedad, cómo funcionan bien y cómo funcionan mal. Por ejemplo, en América Latina yo he observado que la mitad del mandato de muchos gobiernos ha sido, desde el momento de la elección hasta el primero o segundo año de gobierno, ha sido siempre una explosión de esperanza y, digamos, de confianza difusa. Y eso declina inmediatamente, 1 año, 2 años después, excluyo esta fase de la pandemia. Y a partir de ahí la desconfianza es una desconfianza general. ¿Cómo se formulan las propuestas? Si nos situamos en España, el gobierno insiste una y otra vez que su política consiste en la recuperación, en que nadie se va a quedar atrás. Es una manera de expresar la solidaridad. Eso se hace incluso en el uso de los fondos, en el presupuesto, etc. Yo creo que la formulación contiene un error. Cuando uno enfrenta, o cuando la política se enfrenta con una crisis tan grave como la que hemos vivido, que además
cabalgas sobre la anterior crisis financiera y te encuentras con una pandemia, etc., nadie quedará atrás, es una propuesta de acción gubernamental que la gente recibe pasivamente. Es decir, bueno, espero que no me dejen atrás. Por tanto, la reclamación es no me dejen atrás o yo me quedé atrás. La formulación positiva, recuerdo el año 82, de nuevo, me retrotraigo a eso, a la campaña, es entre todos saldremos de esta crisis. Es el esfuerzo de todos el que necesitamos comprometidos para salir de la crisis. Eso me parece que en la actitud de los gobiernos marca una diferencia fundamental. La recepción pasiva y crecientemente desconfiada de lo que promete el gobierno de no dejar atrás a nadie, y la propuesta proactiva de que usted se compromete conmigo, esa cosa más que mediana, ¿no? Depende de lo que haga usted, pues el país saldrá o no adelante, que simula proactivamente el compromiso de los ciudadanos. Pues hay un problema paralelo a ese, cada día más grave, inducido también por esto de la información que dicen. La información es un bien mostrenco y las redes sociales hacen información. Lo que pasa es que se puede sacar la verdad de una sobreinformación, de una información, digamos, casi pornográfica. Es difícil que la gente saque conclusiones. Se produce más confusión que información contrastable. Y ese es un factor que hay que tener en cuenta, entre otras cosas porque eso es lo que está tribalizando la información. Hay tanta disponible que la gente prefiere creerse a un núcleo al que pertenece de información que puede distorsionar la relación con el resto, con el conjunto de la sociedad. Otro tema a tener en cuenta es el problema. Alguna vez me preguntaban en la televisión mexicana, ¿existe una moral pública? Y yo les decía el cumplimiento de la ley, incluso cuando no estás de acuerdo con la ley para cambiarla. Esa es la única norma de moralidad pública, porque lo demás es ética personal o moral personal o individual, pero el cumplimiento de la ley, cuando alguien se salta la ley, ahora se ha puesto de moda hablar del caso Djokovic, que es bastante evidente, ¿no? Cuando en una sociedad alguien se siente libre porque está más allá de la ley, porque está en condiciones de violentar el marco legal de convivencia, está legitimando a los demás para que violenten ese marco legal de convivencia. Y se destruye la confianza en el respeto, en última fase, en último caso, a la propia convivencia ciudadana, porque el marco de las reglas de juego solo vale, según la percepción ciudadana, para algunos y no para otros. Hay algunos que superan las reglas, no les pasa nada, al contrario, se aprovechan, lo que llamamos oportunistas, y otros están obligados a soportar la legalidad, incluso de manera que sienten como discriminatoria respecto de otros. Esto no es nuevo, está en la condición humana, es tan antiguo como la democracia griega. Ya advertían algunos de los sabios, se romperá la democracia y la convivencia si alguien se siente por encima de la ley. Última consideración, en América Latina, que me llamó siempre la atención y lo he discutido después de 50 años, digamos, con no sé cuántos actores políticos de distintas generaciones. En América Latina existe más el hábito, digamos, de proponer subvenciones, parece que se personaliza más la ayuda en cada individuo que de hacer propuestas de políticas públicas. Servicios públicos para todos, acceso universal a la educación o a la sanidad, etcétera, tiene la impresión, no solo el actor político, sino el ciudadano, de que eso no es un elemento diferencial movilizador del voto. El elemento diferencial movilizador del voto es aquello que el ciudadano cree, dura muy poco tiempo, que va dirigido personalmente a él. Es el pequeño subsidio, la pequeña, más que la provisión de servicios públicos generales. Y esto me parece que conduce a una situación tremenda. Bueno, finalmente, el compromiso con los servicios públicos
que es una manera de redistribución del ingreso, de cohesión social, etcétera, era muchísimo más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, periodo de reconstrucción, que en la actualidad, cuando la gente los ha disfrutado durante mucho tiempo y cree que han llovido del cielo. Y por tanto, no se siente afectivamente ligado a eso, es capaz de vulnerar las reglas de la seguridad social, de la asistencia sanitaria, trata de escaparse de eso que ya no aprecia. En las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción, en Europa el fenómeno era que era un compromiso de todos, que los propios ciudadanos cuidaban de que nadie abusara del sistema, porque apreciaba el sistema como un bien de todos y para todos. Por tanto, hay factores nuevos en la confianza, incluso una errónea, con eso termino, una errónea concepción de la democracia. La recuperación de la democracia, que ha sido mi empeño desde que la que recuperamos en España, en América Latina, a mí me comprometió durante mucho tiempo, y veíamos, coincidiendo con el final de la Guerra Fría y todo esto, veíamos cómo esa política de bloques, cuando tenía menos zonas de rozamiento o iba desapareciendo, facilitaba el acceso a la democracia. La democratización fue fuerte, pero hubo una confusión, y la confusión es que la gente cree que democracia es exactamente igual a bienestar, a pacificación social, a cohesión social. Y algunas veces digo dolorosamente, repito, termino con eso, la democracia no garantiza el buen gobierno, más que a largo plazo, porque institucionalmente vence. Garantiza algo que es muy importante, que es que podamos echar al gobierno que no nos gusta. Por tanto, como normalmente no nos gusta que nos echen, tratamos de mejorar nuestras prestaciones, cosa que en las autocracias no existe. ¿Cuánto tiempo se puede equivocar Putin? Pues hasta que un accidente de no sé qué naturaleza lo saque del poder. Por tanto, no tiene que darle cuentas a nadie. Él es el pueblo, interpreta la voz del pueblo y no admite la disidencia. Bueno, pero la democracia no es una garantía de buen gobierno. Es un mecanismo, es un instrumento que tiende a mejorar el funcionamiento institucional, sobre todo en el medio y en el largo plazo. Y no es una línea recta de progreso, que diría Obama, no. Hay veces que se frena, se tuerce y se crispa. En la sociedad actual, un elemento creciente de desconfianza en los gobernantes se ha trasladado por la crispación a niveles políticos, se ha trasladado a una crispación creciente, a una desconfianza y tribalización creciente en la sociedad. Y nadie se reconoce en el otro como ciudadano, sino como miembro de una tribu. Eso rompe efectivamente la cohesión social en el sentido profundo y limita mucho las posibilidades de avanzar colectivamente. De nuevo, gracias. No sé si me escucháis. Fantástico. Muchas gracias, presidente. Yo, quizás recogiendo lo último que decía el presidente sobre la construcción del buen gobierno, Carlos, la gente de ciencia política del Instituto de Buen Gobierno de Göteborg, Bo Rothstein y estos investigadores, hablan de cómo o tratan de averiguar las maneras de conseguir el buen gobierno, ¿no? Y usan el ejemplo de Suecia, que a mitad de los años del siglo XIX, pues había robo, había corrupción, había poca confianza. Y de pronto, en un periodo de tiempo de 15 o 20 años, se hicieron muchas reformas al mismo tiempo que permitieron de alguna manera salir de ese mal equilibrio, ¿no? En la justicia, en la educación, en las obligaciones de transparencia, en los impuestos. Es bastante parecido a lo que pasó en España gracias a este señor que tenemos en pantalla. Pero muchas reformas que permitieron salir de se mal equilibrio y pasar a un buen equilibrio que tienen todos los países escandinavos. No sé cómo ves ese mecanismo o si coincides con ese diagnóstico, Carlos. Muchas gracias, Tony. Bueno, muchísimas gracias, Felipe González, por sus palabras. La verdad que usted ha elevado
elevado toda esta discusión mucho más arriba, quizás es lo que la podemos llevar nosotros, pero totalmente. Pero, Tony, respecto a tu punto, eso es lo que queremos con este libro y lo que estamos tratando de empujar. ¿Por qué? ¿Cómo se rompe ese equilibrio? De la manera que nosotros consideramos que se rompe ese equilibrio, es poniendo a la confianza en el centro de la escena. Es entendiendo de que cuando un político, un asesor de política, toma una decisión, tiene que poner a la confianza en el centro. Lamentablemente, no se hace en la política cuando todo el resto de los políticos son corruptos. Eso le puede venir bien en el corto plazo. A la larga, lo que hace es desintegra la sociedad, se hace más tribal, se separan los grupos, dejamos de hablarnos y no vamos a conseguir el bien común. El político que dice que todo el resto son corruptos, claramente no va a construir una sociedad en la que él pueda llevar adelante las políticas que quiere llevar. Igualmente, cuando a veces por un objetivo de política pública, como decía el señor Felipe González, violentamos las normas, decimos, bueno, no, pero esta vez violentemos las normas, esta vez no cumplamos con la Constitución, no cumplamos con las reglas para poder hacer cierta reforma. Al final del día, eso, como se dice, es pan para hoy, hambre para mañana. Creemos que la única manera de salir y que romper este equilibrio es poner la confianza en el centro. Y que todos entendamos que invertir en confianza es lo que te hace llevar a todo eso. Lamentablemente, como recién se decía, la gente no pide bienes públicos en América Latina y el Caribe. No viene, ¿por qué? Porque no confía que el gobierno los vaya a proveer. Entonces, nadie pide que haya puertos, nadie pide que haya carreteras, nadie pide que haya nada, porque tiene miedo de que eso no se haga, que alguien robe el dinero en el camino, que luego que no se haga bien. Una subvención, una transferencia la recibo hoy, al menos tengo un cheque. Lamentablemente así no se construyen las sociedades que queremos. Todos en la América Latina y el Caribe piden regulaciones porque tienen miedo que otros se aprovechen de mí o se aprovechen de beneficios que yo no me puedo aprovechar. Todo es muy costoso, todo es muy... Hay muchos trámites, muchas barreras, pero al mismo tiempo, como tenemos miedo que el resto no las cumpla, nosotros tampoco las cumplimos y rompemos las normas, como bien decía el señor Felipe. Entonces, digamos, estamos en un equilibrio tremendo y nosotros creemos que hay que poner a la confianza en el centro. Necesitamos campeones como ha habido en la historia de Latinoamérica y por suerte en España, que han entendido el momento histórico y que era el momento de cambiar el paradigma, ¿no? Y en eso estamos tratando de dar un pequeño grano de arena. Muchas gracias, Carlos. Quizás voy a dar la palabra al resto de participantes, que seguro que tendrán cosas mucho más interesantes que decir que yo. Ahora que hablabas de esto de campeones y también el presidente hablaba de la importancia del liderazgo en estas cuestiones, me ha hecho pensar en el ejemplo de Boris Johnson en medio con sus fiestas en medio de la pandemia, ¿no? Realmente la señal de oportunismo no puede ser más, digamos, ¿no? Más brutal para deconstruir la confianza de la ciudadanía, ¿no? Quizás le voy a dar la palabra a José Juan Ruiz, que seguro que tiene un millón de cosas que comentar. Estás en silencio, José Juan. Aquí. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que ya se ha dicho muchas veces que es un magnífico libro. Yo voy a insistir en ello. Es un magnífico libro, pero creo que además es un libro muy inteligentemente planteado. El mensaje yo creo que lo has dejado muy claro, tanto en tu intervención como con los comentarios después de Felipe y los tuyos propios. Y es importantísimo ver que este es un libro en el que no basta leerse el resumen ejecutivo, porque el resumen ejecutivo te puede parecer todo que es tan normal y dices, pero ¿cómo hemos podido pensar algo alguna vez que esto no era importante? Lo que es abrumador es la documentación de las consecuencias de la falta de confianza en toda una serie de aspectos de nuestra vida, de las empresas, de los ciudadanos, de los gobiernos. Creo que ese es un gran aportación, porque probablemente, y Rocío seguro que recupera esta idea, tratar de recuperar la confianza perdida es muy complicado, pero hacer pequeños avances con políticas que tengan éxito sí que se puede lograr ir mejorando esas asimetrías
de información, esas asimetrías de poder a las que hay. Avances que parecen marginales pueden ser muy importantes porque esto no tiene, como decía el presidente González, un crecimiento lineal. Aquí hay discontinuidades y es muy importante seleccionar dónde dar las batallas. Y el libro es una magnífica guía para ver dónde puedes dar las batallas con el capital político o con el capital social que tienen cada uno de los países. Esto me parece que es un tema muy importante. Yo, de verdad, que destacaría dos capítulos que a mí me han producido mucho interés. El capítulo sobre lo que ahora llamamos el contrato social. Creo que ese es un capítulo muy importante porque vamos a hablar mucho de los nuevos contratos sociales en América Latina y estaría bien saber cómo se puede diseñar un contrato social cuando nadie cree en nadie, de qué niveles partimos y cómo esto se puede mejorar. Creo que es un capítulo sensacional. Y el otro, que es otro de los problemas de América Latina, es el tema, digamos, de la desinstitucionalización de los partidos políticos. Cómo la desinstitucionalización y la desaparición de los partidos políticos son enormemente, suponen una enorme dificultad, ¿no?, para poder propagar estas historias. Un último comentario que es insistir en lo que aquí se ha estado diciendo sobre demanda de bienes públicos y preferencia por transferencias, subsidios o deducciones de impuestos personales. El problema de esto no solo es que tenga consecuencias en el corto plazo, es que las políticas fiscales de América Latina y las estructuras de gasto de América Latina, de gasto público en América Latina, están sesgadas para favorecer ese comportamiento. De forma que no vale solo con reclamar necesito bienes públicos. Hay que conseguir que haya políticos que necesiten y que puedan vender la necesidad de generar bienes públicos en contra de las demandas de sus electorados y con las restricciones presupuestarias que existen en la región. Y esto creo que es un tema que da la dimensión de la enorme dificultad de lo que tenemos. Pero sin bienes públicos, América Latina no va a crecer. Sin puertos, sin infraestructura, sin educación, sin salud, y lo hemos visto con el coste dramático de lo que ha ocurrido con el COVID y el número de muertos de COVID en la región, creo que es claramente un indicador de que o generan los bienes públicos y alguien va a tener que pagar el precio y la valentía política de empezar a invertir y evaluar la eficacia de los bienes públicos que provea, o realmente el salto de productividad de la región es muy, muy complicado. Y el otro tema, un único apunte, solo una palabra, creo que mientras exista la impunidad es muy difícil crear confianza. La impunidad es uno de los grandes devoradores de la confianza. Cuando la haces, la detectan y no pagas por ello, evidentemente creo que ese es uno de los grandes. En resumen, yo creo que es un libro magnífico. Lean los capítulos, aunque solo sea hojeando los gráficos. Creo que es un enorme acierto. Tanto Carlos como Phil Kiefer tienen habilidades econométricas que muchos no sospecharíamos. Son realmente muy buenos con economía, matemática y modelización, y el adaptar esta historia de un soft approach, de gráficos que probablemente les va a costar a alguno de ellos algo de su reputación profesional. Creo que la acumulación de ese número, de esos 100 o 200 gráficos que hay, puramente de dos variables, puramente correlaciones, creo que es la mejor prueba, el enfoque más inteligente para poner la confianza en el centro de todos los problemas. Así que os felicito, primero por el libro, segundo por los resultados y tercero por el valor que habéis demostrado con la profesión. No va a ser fácil de que salgáis indemnes de esos 300 gráficos.
Muchas gracias, José Juan. Ramón tiene una larguísima experiencia en cuestiones de América Latina. Yo mismo he viajado con él a América Latina alguna vez, cuando todavía no tenía pelos en la barba. Te dejo, Ramón, para que comentes. Muchísimas gracias. Gracias, Tony. Bueno, pues encantado de participar en este debate. Un par de notas para aportar, no sé si algo nuevo, ¿no? Creo que el debate sobre la confianza lo que plantea en el fondo, en el plano de la relación de los ciudadanos con el gobierno, es el funcionamiento del Estado y de la democracia en su conjunto, ¿no? Una primera reflexión a propósito de la influencia de la COVID en el capítulo que estamos tratando. Quizás para Carlos, el autor de este, desde luego, magnífico informe, ya planteó una primera reflexión sobre cómo ha influido o cómo está influyendo, porque estamos todavía en COVID, en el marco de la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, la pandemia, ¿no? Yo querría, en primer lugar, a este respecto señalar que, afortunadamente, en mi opinión, no sé si es la opinión también del autor, que las democracias formales, es decir, la confianza en las elecciones y el sistema electoral democrático no se ha, digamos, destruido, ¿no? Que la resiliencia del sistema democrático se mantiene. Inclusive cabe pensar, no sé si coincidís con esta apreciación, que la emoción electoral por el cambio político se mantiene y en cierto modo lo estamos viendo, porque creo que Chile es un buen ejemplo, pero lo va a ser Colombia o Brasil. En parte también lo han sido las elecciones anteriores en otros países, quizás no tan modélicas, pero quiero decir que en general el edificio democrático y la confianza electoral, por lo menos en sus formas, se mantiene afortunadamente en ese contrato social de ciudadanía con sus gobiernos. Sin embargo, como bien decía Felipe antes, el marco de confianza en las prestaciones, en la eficacia del Estado para responder a demandas de larga data que vienen de muy lejos en la ciudadanía latinoamericana, porque todos lo conocemos, el diagnóstico, el cuadro que explica el marco de las prestaciones públicas, sanidad, educación, economía formal, protección social, todo lo que ya sabemos que desigualdad, etcétera, que configuran un marco muy, muy, muy grave en América Latina, ese no está funcionando. Y yo creo que la pandemia en gran parte ha puesto de manifiesto justamente la ausencia de un Estado capaz de responder al cierre de las empresas, a la protección social de los trabajadores cuando dejaban de trabajar porque no tenían ERTES como hemos tenido en España o en Europa, o porque no hay ayudas financieras del sistema, en este caso el europeo o el norteamericano, a la reactivación económica. Entonces, claro, la confianza de la ciudadanía en ese Estado que tiene que proporcionar respuestas a una clase media empobrecida y a un aumento de la pobreza, etcétera, en mi opinión es el gran problema de la confianza ciudadana. Y mi pregunta y mi conclusión de esta reflexión es si cabe tener esperanza en eso, ¿no? Yo tuve hace poco uno de los encuentros con uno de los senadores que dirige el grupo de Boric, del nuevo presidente chileno, y ciertamente le escuché cosas súper sensatas, porque mi convicción personal es que lo que falta en América Latina es una verdadera revolución socialdemócrata, añado. Y creo que el añadido es importante. No revoluciones bolivarianas que obviamente han fracasado y que han tenido tentaciones totalitarias muy peligrosas, sino una revolución socialdemócrata que cree en la libertad, que cree en la democracia, que acepte la derrota, como suele decir Felipe muchas veces, pero que al mismo tiempo progresivamente conquiste un Estado capaz de proporcionar resultados. Este hombre decía el otro día en el conversatorio que tuvimos con él que pensaban aumentar la presión fiscal 1 punto por año. Y yo dije, chapó, hombre, es que no se pueden plantear objetivos mucho más ambiciosos. No, un punto por año y más en un periodo de transición ecológica en la que ya vender carbón o vender petróleo va a empezar a estar cada vez más complicado, ¿no? Y entonces
esta es un poco la revolución pendiente. Y con esto termino. No sé si es un poco naif, pero realmente cabe pensar que hay una nueva izquierda latinoamericana, y ya estoy aterrizando en la política concreta. ¿Cabe pensar que después de la COVID hay una política distinta en Brasil, con Lula, con Petro en Colombia, con Boric en Chile? Dejo Perú a un lado porque mejor no citarlo a estos efectos, ¿no? Pero en general cabe pensar en que hay una esperanza en esa revolución socialdemócrata desde una izquierda distinta, y esa sería mi segunda pregunta para Carlos, a quien agradezco su libro y le elogio, y aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Voy a incorporar una pregunta de Rocío, que sería fantástico escucharte también, Rocío. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Carlos. También, presidente, muy interesante. Yo tendría una petición y luego una pregunta, ¿no? La pregunta tiene que ver con los factores estructurales, ¿no? Tú has citado al liderazgo. Porque el liderazgo es eso al que todo el mundo apela cuando tampoco sabemos muy bien cuál es la solución, porque los políticos acostumbran a nacer en el planeta Tierra y responden a toda una serie de incentivos, ¿no? Y simplemente sus sistemas de incentivos, digamos, si mañana uno va a un meeting y es de izquierdas y en lugar de prometer subir impuestos, promete más inspectores fiscales, que igual lo hace todo más eficiente, pues digamos que el aplauso es cercano a cero, ¿no? Y los sistemas de incentivos en este mundo acelerado también impiden, ¿no?, este liderazgo que piense un poco más en el largo plazo y que tenga el apoyo, porque si no tiene un apoyo popular, pues será el líder de su propia casa, ¿no? Entonces, el factor liderazgo me cuesta verlo como tan central y, en cambio, y también es Borronstein del Instituto de Göteborg, ¿no?, dice que el factor estructural que tiene que ver más con la confianza es la desigualdad, y que sociedades más desiguales son sociedades con más desconfianza, ¿no? Entonces, un poco respecto a lo que consideras tú que es estructural para poder recuperar esa confianza. Y eso eran las preguntas. La petición, en cambio, que me interesa más, déjame hacer un poco de propaganda, Carlos. En la Fundación tenemos un programa que se llama La Revolución de las Pequeñas Cosas. Por eso José Juan me ha citado, porque lo conoce bien, y que trata justamente de encontrar estas políticas públicas concretas, ¿no? Yo a veces le llamo la revolución de las pequeñas cosas, pero que tendría que ser la revolución de las cosas concretas, que son las que ayudan, ¿no?, modificando pocas cosas, además normalmente pueden ser consensuadas, a crear estos, digamos, caminos de mejora, porque son útiles y ayudan a que los procesos y las políticas públicas concretas mejoren, y esto a su vez genera confianza, ¿no? Es verdad que si las sumas seguramente no constituyen un proyecto de país, y ese es su principal problema político, pero seguramente es la vía que tenemos más disponible, que vosotros citáis en el libro, para avanzar, ¿no?, un poco en esta dirección. Entonces, si nos citas alguna de la que tú creerías que es más importante o más llamativa para implementar, me gustaría mucho saber tu opinión. Muchas gracias. Yo me excedo completamente y añado una pregunta cortísima, Carlos, al respecto justamente de lo que está diciendo Rocío, me parece muy interesante, que son las intervenciones relacionadas con la economía del comportamiento, los nudges, ¿no? Ahí hay algunas cosas que dices, bueno, mandas una serie de mensajes de manera, con tratamiento, con un diseño experimental, por ejemplo, con información y más transparencia sobre cómo se gastan los impuestos o sobre cómo son determinados servicios públicos que pueden contribuir como políticas concretas a mejorar la confianza. Seguro que tienes un montón de ejemplos que nos puedes contar, y como ya no tienes casi preguntas, te dejo todo el tiempo que necesites para contestar. Bueno, no, muchísimas gracias. Es bueno que tenemos 3 horas para contestar todo esto. Todo súper útil. La verdad que extremadamente interesante. Déjenme empezar quizás por el final y voy hacia atrás. Lo que tú te decías, Tony, totalmente de acuerdo. Tenemos un capítulo sobre información, que es dedicado específicamente al tema de información, donde tratamos mucho los temas que se hablaron hoy, por ejemplo, el rol de las redes sociales, el rol de los medios de comunicación, que claramente ha cambiado a través del tiempo. Cómo nos informamos ha cambiado a través del tiempo. La estructura de los medios de comunicación ha cambiado a lo largo del tiempo, y podemos conversar también luego sobre eso. Pero sí, la economía del comportamiento es súper importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría tenemos
visiones sesgadas de muchas cosas. Tenemos visiones sesgadas sobre los niveles de desigualdad. Lamentablemente, cuando tú le preguntas a un latinoamericano dónde se encuentra en la distribución del ingreso, va a estar equivocado. El 90% está equivocado. Y está equivocado en las dos direcciones. Principalmente en pensarse que es más pobre de lo que es. Pero también mucha gente que piensa que es más rico de lo que es, digamos, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre la distribución del ingreso real y la distribución del ingreso percibida, y que tiene que ver con lo que uno ve, ¿ok? Cuando uno ve que los ricos tienen avión privado y tienen yates, etcétera, etcétera, uno se piensa que ser rico significa eso, y a veces le cuesta darse cuenta que solamente el 0.00001 de la población de su país la tiene. Para ser del 10% más rico no se necesita tener un yate o avión privado. Y para eso hemos hecho muchos experimentos de economía del comportamiento sobre temas de desigualdad, sobre temas de corrupción, y vemos que funciona. Cuando tú le dices a la gente, mire, usted piensa que sus policías son todos corruptos. Bueno, no es así. Solamente el 0.05 de los ciudadanos reporta que ha sido víctima de corrupción. Eso genera un ciclo virtuoso donde ahora la gente tiene una mejor relación con la policía, está más dispuesta a que se provean bienes públicos y se contrate más policía, etc. Está más en línea con muchas políticas de policía que son más beneficiosas, como lo que llama el hotspot, ¿no? Asignar la policía a los puntos calientes, etc. Entonces, muchísimos ejemplos y te agradezco que lo hayas traído a la mesa. Voy ahora a lo de Rocío, que hablaba del tema de la desigualdad. Totalmente, o sea, la desigualdad es causa de la falta de confianza. Es causa por dos razones. Por un lado, y probablemente una de las más fuertes, genera alta segregación. Ha generado altísima segregación en América Latina. Y cuando estamos segregados, no nos conocemos. Y si no nos conocemos, desconfiamos. Naturalmente, o sea, es la clave número uno. Si no tenemos información sobre el otro, desconfiamos, y al estar dentro de paredes, en barrios cerrados, los niños en escuelas muy exclusivas, privadas, no conocemos al resto. Y eso aumenta la segregación y aumenta la desconfianza. Y al mismo tiempo deja en evidencia claramente que si hay desigualdad es que hay algunos que se están beneficiando a costa de otros. Y que probablemente, si no tenemos una idea clara de por qué esa gente tiene más riqueza que otros y pensamos que es injusta, eso aumenta la desconfianza. Pero también es consecuencia de la desconfianza. Es consecuencia porque, ¿por qué? Porque cuando desconfiamos, las empresas no contratan a otra gente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay una característica muy, muy clara de América Latina y de algunos países de Europa donde tenemos mucha empresa unipersonal o familiar, que se ve muy linda, pero lamentablemente la empresa familiar tiene un techo que es la cantidad de familiares que uno tiene. ¿Ok? ¿Y por qué hay tanta empresa familiar o unipersonal? Porque desconfiamos del resto, y desconfiamos de los empleados y desconfiamos de delegar en otros el manejo de la empresa, de las sucursales, etc. Entonces no crecemos y entonces solamente la riqueza queda concentrada en aquellos que en algún momento de la historia tuvieron riqueza. Entonces, el tema de la desigualdad es importantísimo, pero nuevamente hay que verlo de los dos lados de la moneda, tanto en un tema de causa como de consecuencia, y las soluciones también van a eso. Tú preguntabas también sobre qué hay que hacer cuando no hay falta de liderazgo. Entonces, yo digo, necesitamos liderazgo, ¿por qué? Porque hay mucha política pública que hay que hacer. Hay alguna política pública que es relativamente sencilla, como la creación de espacios comunes. Creo que las ciudades, y en ese sentido muchos alcaldes, están haciendo un gran trabajo. Esta nueva concepción de la ciudad como un espacio público, un espacio de encuentro, un espacio común, creo que es fundamental para la confianza, sin lugar a dudas. Y creo que, de nuevo, a nivel local se está trabajando muchísimo en eso, generando parques, oportunidades para que la gente haga deporte, se conozca, actividades al aire libre, etc. Entonces, hay un micro trabajo que es muy importante. Pero hay un macro trabajo que tiene que ver con, si vos me dijeras cuáles son algunas de las áreas donde hay que trabajar, seguridad, sin lugar a duda, sistema de justicia, como decía José Juan, para terminar con la impunidad, sistemas regulatorios, ¿ok? Sistemas regulatorios que básicamente hacen dos cosas los sistemas regulatorios. Uno, aumentan la información, ¿ok? O te disminuyen el costo de información. ¿Por qué?
Cuando tú tienes un buen sistema de regulación bancaria, tú no necesitas ir a ver las cuentas del banco para saber que no se van a quedar con tu dinero si tú lo depositas ahí. Porque sabes que hay alguien que lo está mirando y sabes que estás dejando tu dinero en una institución confiable. Entonces, eso mejora las cosas. Pero también mejora a nivel local. Cuando tú no tienes que ir a visitar la cocina del restaurante al que tú vas. Porque tienes un inspector que analiza la cocina, la calidad de la comida, la calidad de los bienes. Entonces, la regulación a todo nivel es fundamental. Los sistemas de justicia son fundamentales. Pero nuevamente, se necesitan buenos alcaldes, se necesitan gente que ponga estos temas en el centro de la escena. Al final del día, como decía José Juan y como decía el presidente González, para crecer, para tener todas estas sociedades que queremos, se necesita bienes públicos. Se necesita que la gente demande, o sea, que el Estado ofrezca, pero que la gente demande. Hoy día nosotros hacemos encuestas y hacemos experimentos y la gente no demanda bienes públicos en América Latina. La gente prefiere que no pagar impuestos y brindarse su propia seguridad, no pagar impuestos y mandar a sus hijos a la escuela privada, no pagar impuestos y proveerse su propia salud, que generar todos estos bienes públicos que son los que generan cohesión social y que al mismo tiempo generan crecimiento. Así que bueno, pero el cúmulo de soluciones de políticas son muchos y nuevamente les recomiendo a todos mirar el libro y podemos conversar más sobre eso. Muchas gracias. Muy bien, seguro que hay algún comentario. Si no, le voy a dar la palabra al presidente, que seguramente querrá comentar. Bueno, los comentarios pueden ser infinitos. Yo, la verdad es que, por ejemplo, en la intervención de Rocío faltaba una cosa que le interesará a Carlos. Insistimos mucho en eso que proponemos de palancas. Ella habla de pequeñas cosas, yo digo de cosas concretas que a veces son enormes, ¿no? Pero insistimos mucho en que cualquier normativa, cualquier regulación, tiene que preocuparse seriamente de si esa norma, esa regulación, esa provisión de servicio recorre la última milla o se queda en la milla anterior a que lleguen a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Entonces, políticas públicas que no lleguen al final produce satisfacción en el Parlamento o en el instrumento de representación, digamos que los acoge a todos. Yo hice la ley tal, yo hice la ley cual. Pero bueno, habría que recordar de nuevo a Don Quijote recomendando a Sancho cuando iba a la ínsula Barataria, querido Sancho, pragmáticas, pocas y que se cumplan. Él decía pocas, es decir, ¿para qué necesitamos leyes que no se cumplan o que no recorran la última milla? Porque las políticas públicas tienen eficacia si llegan a la gente. No tienen eficacia solo si producen satisfacción, llamemos ideológica, en un debate o en una campaña electoral. Hay multitud de contradicciones. Yo he nadado muchas veces contracorriente, pero eso que oigo decir de que hacer propuestas contracorriente te alejan del poder, yo creo que no es verdad. Yo creo que la gente tiene una cierta facilidad, una cierta inclinación a creerse lo que le cuentan descarnadamente, no digo airadamente, sino descarnadamente. Entonces, por ejemplo, no es tan difícil desmontar este debate permanente que tenemos, porque acabo de oír a Ramón Jáuregui lo de los 14 puntos de incremento en la presión fiscal, uno por año. Es una frase de Ricardo Lago recogida de conversaciones conmigo cuando estaba en el gobierno y hacíamos encuentros empresariales en Chile. Y los empresarios tendían a hacer, cosa que ocurre en todas partes, una crítica al gobierno chileno hablando bien de las políticas que yo había hecho. Y Ricardo decía con gracia, estamos totalmente de acuerdo, siempre que ustedes estén de acuerdo, que este señor estuvo casi 14 años en el gobierno y la presión fiscal subió 1 punto cada año. De media, claro. Si no, no había manera de hacer políticas de verdad. Lo que decían era verdad. Desde entonces se ha mantenido ahí. Es más, hubo incluso un mínimo retroceso, pero ahí se ha mantenido. Ahora tenemos un déficit de 6 puntos de PIB o 7, ¿no? Y el debate sigue siendo, cobra menos impuestos
y habrá muchísima más posibilidad de cerrar el déficit. Queda simplificado así. Pero, sobre todo, quiero destacar, Tony, lo que pido es que volvamos a encontrarnos. Es más, que volvamos a encontrarnos, y si no quieres aburrir al personal, pues volvamos a encontrarnos en un formato en el que se aburra menos la gente o nos aburramos nosotros solos. Hay mucho recorrido que hacer, hay muchos foros de verdad que hacer de reflexión de estas cosas. Y yo cada vez que oigo una frase, les sorprenderá a Ramón que le diga lo de los 14 puntos, un punto al año de crecimiento de la presión fiscal. Es una idea que en Chile es muy conocida porque la hemos discutido muchas veces. Es obvio que sin ingresos no es posible hacer políticas públicas, pero es más obvio aún que con políticas ineficientes y sin información suficiente, la presión fiscal supone un elemento de carga inexplicable y negativa. Los ciudadanos tienen que saber dónde van sus recursos, pero sobre todo tienen que notar que los recursos llegan a la última milla. Eso es lo que genera confianza. A decir que van a votar más al que le ofrece, no sé, un regalito personalizado y no sé cuánto, que a quien no. Eso se repite cada día. Dice, no, mire usted, para aumentar la natalidad le vamos a dar $3.000 si tiene un hijo. Dice, bueno, pero yo es que conozco a poca gente que por $5.000 o por $3.000 va a tener un hijo. Esto no es serio, no tiene nada que ver con la realidad. Por tanto, creo que es tan interesante este debate, Tony, que deberíamos de profundizarlo, incluso irlo desmenuzando. Papel del Estado, papel de las empresas. Al final, políticas públicas sin respetar el elemento fundamental de cohesión, que es el paquete de ciudadanía, derechos y obligaciones que igualan a los ciudadanos en el tratamiento que haces, ese paquete de ciudadanía es clave. Se nos están desestructurando las sociedades, porque yo creo que además de esa ciudadanía que nos iguala a todos, con derechos y obligaciones, o tiende a igualarnos a todos, la desestructuración se está produciendo intentando llevar a ese paquete de ciudadanía algo que nos desiguala, que son los sentimientos de pertenencia, que son cada vez más grupales, cada vez más reducidos, que son sentimientos guiados por no sé qué cosa, por multitud de cosas, todas respetables, los sentimientos de pertenencia. Pero si los sentimientos de pertenencia tienen que ser legalmente establecidos, no habrá cohesión porque no habrá paquete de ciudadanía. Cada grupo, en función de su sentimiento de pertenencia, querrá un tratamiento diferenciado, exigible como derecho. Muchas gracias, Felipe. Carlos, como me hacían a mí en política cuando iba a la televisión en los debates, si quieres cerrar en un minuto y darnos tu visión o tus conclusiones, fantástico y en todo caso enormemente agradecidos porque hayas podido estar con nosotros esta tarde española. Solamente agradecer, Tony, agradecerles a todos por esta oportunidad, invitarlos a leer el libro y encantado de sumarme a cualquier foro que ustedes decían. Creo que el presidente González daba en la tecla, ¿no? Necesitamos hablar más del tema, necesitamos hablar más de cada uno de los roles que tiene cada sector. No he hablado mucho del sector privado y tenemos mucha evidencia ahí. No he hablado del sector público, donde también hemos hecho encuestas a más de 10.000 funcionarios, donde podemos entender un poquito cómo el sector público logra llevar a la última milla ese tipo de cosas y lamentablemente que sin confianza no se logra y así podríamos charlar. Pero prefiero dejarlo aquí y agradecerles nuevamente y espero verlos en una oportunidad cercana. Muchas gracias. Estupendo, pues muchas gracias, Carlos, gracias, presidente, y gracias a todos los que nos habéis visto. Nos veremos pronto, esperemos, cuando Rocío mande en la próxima reunión de Cava en poco tiempo, espero. Muchas gracias. Hasta pronto.